Logaritmos. La primera pregunta es, ¿qué es un logaritmo? Bueno, un logaritmo es una de las operaciones inversas de la potenciación. Vamos con un ejemplo directamente. A ver, veamos. 3 al cuadrado es 9. Bien, eso es una potencia. 3 elevado a la potencia 2 es 9. Ahora, ¿qué tal si yo pregunto, ¿cuál es el exponente al que hay que elevar el 3 para que dé como resultado 9? Bueno, cuando calculamos un logaritmo, estamos haciendo eso. Es decir, logaritmo en base 3 de 9. Al resolver esto, estamos respondiendo a esta pregunta. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar el 3 para obtener el 9. Y ese número es 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la potencia 2 da como resultado 9. ¿Cómo se lee esto? Se lee el logaritmo en base 3 de 9 es 2. El logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Cuáles son las partes de un logaritmo? Bien, el 3 es la base del logaritmo. El 9 es el argumento del logaritmo. Y 2 es el resultado, o sea, es el logaritmo. Recordemos que lo que buscamos es el exponente al que hay que elevar la base para obtener como resultado el argumento. Como verán, el logaritmo está muy relacionado con la potencia, con la potenciación. Por eso es que hay que, antes de ver logaritmo, había que tener claro potenciación. Conviene cuando uno va a resolver plantearlo al logaritmo como una potencia. Veamos a qué me refiero. Tomemos como ejemplo, a ver, el logaritmo en base 2 de 32. ¿Sí? O sea que lo que estamos buscando es cuál es el exponente al que hay que elevar el 2 para que el resultado sea 32. Entonces, lo que conviene es ir multiplicando. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. Y 16 por 2 es 32. Entonces, 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. Y 16 por 2 es 32. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. O sea que 2 a la potencia 5, 2 a la quinta, da como resultado el 32. O sea que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Entonces, así se escribe la operación.
Esto es un planteo intermedio donde escribo una caja acá, una especie de cajita vacía, para que mi cerebro interprete lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Lo que yo quiero encontrar es el exponente al que tengo que elevar el 2. ¿Cuál es el exponente al que quiero elevar el 2 para obtener 32? ¿Cuál es el exponente al que debo elevar la base para obtener como resultado el argumento? O sea, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar el 2 para obtener 32? Y así es como lo voy a resolver, al menos hasta que adquiera práctica, destreza y lo pueda hacer mentalmente. Entonces voy multiplicando la base por sí mismo. Empiezo diciendo, a ver, vamos a buscar un papelito cualquiera. Por acá hay uno. Bien, no, este no sirve. Este. Bueno, multiplico 2. Por 2 es 4. Por 2 es 8. Por 2 es 16. Y por 2 es 32. Bien, entonces paro ahí y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el exponente era 5. O sea que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Acá tenemos un par de ejercicios sencillos para ver si se entendió. Queremos calcular el logaritmo en base 3 de 81, es decir, necesitamos averiguar cuál es el exponente al que hay que elevar el 3 para obtener 81. Entonces empiezo. 3 por 3 es 9. Por otro 3 es 27. Y 27 por otro 3 es 81. Entonces, eso quiere decir que el exponente de 3 es 4, porque 3 a la cuarta es 81. 3 por 3 es 9, por 3 es 27 y por 3 es 81. Bien, logaritmo en base 5 de 125. O sea que estamos buscando cuál es el exponente al que hay que elevar el 5 para obtener 125. Entonces, empecemos. 5 por 5. 5 por 5 es 25. Si es necesario utilizar la calculadora, quiero creer que no, pero si no lo podemos hacer con calculadora. 5 por 5 es 25. Entonces, 5 por 5 es 25. Ahora lo multiplico por un 5 más y me da 125. O sea que ya encontré. El exponente es 3. O sea que 5 a la potencia 3, 5 al cubo, es 125. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 125 es 5. Bien, entonces, entre los logaritmos especiales que vamos a ver, el primero va a ser cuando la base y el argumento sean iguales. En símbolos, el logaritmo en base a de a es 1. Si lo vemos con un ejemplo numérico, sería ¿cuál es el logaritmo en base 4 de 4? Ajá, o sea que nosotros lo que queremos es saber o averiguar cuál es el exponente al que hay que elevar el 4 para que dé 4. Bueno, ese exponente es ese número es el 1. Sabemos que cuando el exponente es 1, la potencia da como resultado el mismo valor de la base. Entonces, siempre que tengamos iguales la base del logaritmo
Y el argumento, la base y el argumento, siempre y cuando sean iguales, el logaritmo dará como resultado 1. El siguiente caso especial es cuando el argumento sea 1. En símbolos, el logaritmo en base a de 1. Veamos con un ejemplo numérico. El logaritmo en base 3 de 1. O sea que lo que quiero averiguar es 3 elevado a la cuánto da como resultado 1. En el repaso que hicimos en potenciación, en uno de los videos anteriores, vimos que cuando la potencia es 0, en la potenciación, cuando el exponente es 0, cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, quiero calcular logaritmo en base 2 de 1, logaritmo en base 5 de 1. Cualquier número que yo ponga acá abajo, no importa, mientras el argumento sea 1, el logaritmo será 0. Otro logaritmo, el logaritmo en base 2 de 0, bueno, o sea, estamos hablando de cuando el argumento sea 0, o sea, nulo. Cuando el argumento sea 0, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿cuál es el número al que hay que elevar el 2 para que me dé como resultado 0? Y bueno, 2 elevado a la 1 es 2, elevado al cuadrado es 4, elevado a la 3 es 8. Entonces, no hay un número que me dé 0. Inclusive podría poner un exponente fraccionario, pero no hay. Entonces no existe, no hay un exponente tal que elevando un número a ese exponente me dé 0. Salvo, claro, el logaritmo en base 0 de 0. Pero eso no lo vamos a trabajar. Hay un porqué, y es que esto es una indeterminación. Porque 0 a la 1 es 0, 0 a la 2 es 0, 0 a la 3 es 0. Entonces hay muchos valores que satisfacen, que pueden ser solución de este logaritmo. Entonces, el logaritmo en base 0 de 0 no lo vamos a trabajar. Pero volvamos a este logaritmo especial. Entonces, cuando el argumento de mi logaritmo sea 0, ese logaritmo no existe. Porque no hay un exponente al cual elevar el 2, o el 4, o el 10, o el 100. No hay un exponente al cual elevar esos números para que me dé como resultado el 0. Otro de los logaritmos especiales que quiero que veamos son logaritmos. Ahora vamos a hablar sobre los logaritmos con los que no vamos a trabajar. No vamos a trabajar con logaritmos de base negativa. No. Tampoco vamos a trabajar con logaritmos con argumentos negativos. ¿Sí? Entonces, las bases positivas y los argumentos positivos. Negativos, no. Bueno, base 0 tampoco. ¿Sí? Entonces, logaritmo en base 0, no. Con bases negativas, tampoco. Y con argumentos negativos, tampoco. Por último, vamos a hablar de algunas bases especiales. La base 10
y la base e. Cuando la base del logaritmo sea 10, ese logaritmo recibe un nombre especial, es logaritmo decimal. Y cuando la base sea e, ese logaritmo se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces, ¿de dónde es? E es un número trascendente, ¿sí? Es un número irracional. E es aproximadamente 2,7180, bueno, y sigue. Es un número irracional, o sea que no tiene periodo. Es no periódico. ¿De dónde sale el número e? Bueno, hay una explicación, pero no la vamos a ver en este momento. Entonces, cuando un logaritmo sea en base 10, se llama logaritmo decimal y no se le pone base. O sea que si ustedes ven logaritmo de 100, al no haber ninguna base, queda sobreentendido que la base es 10. Entonces, el logaritmo será 2, porque 10 elevado a la 2 da 100. El logaritmo decimal de 1000, ¿cuál es el número al que hay que elevar el 10 para que me dé como resultado 1000? Bueno, 3. Usemos colores. 3. ¿Cuál era el exponente al que había que elevar el 10 para que dé como resultado 100? Era 2. Por eso es que acá el resultado era 2. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el logaritmo decimal de 10.000? O sea, 10 elevado a la cuánto da como resultado 10.000. Bueno, si tiene 4 ceros, tuve que elevarlo a la cuarta potencia. Entonces ya saben, cuando no hay nada en la base es porque la base es 10. Eso se llama logaritmo decimal. Y un logaritmo en base e, se suele escribir como ln. Entonces, a ver, ln por neperiano o natural. Entonces el logaritmo en base de 4 también se puede escribir como ln4. Si ustedes miran la calculadora, acá tenemos esa tecla. Esta tecla es para logaritmos neperianos y esta es para logaritmos decimales.